Lo primero de todo es presentarme. Mi nombre es Sergio Delgado. Algunos ya me conocéis. Soy la persona que lleva dentro de Exclusive Network Nutanix y soy preventa de la solución. Con lo cual, bueno, este webinar es introductorio en el cual vamos a ver un poco lo que es Nutanix, cómo lo hace, pero de forma no muy profunda, ¿de acuerdo? Para cualquier información que queráis más, que profundizar en la solución, se pondrá en contacto con vosotros del webinar, en el cual os enviará la presentación y el webinar y podréis contactar a través de este correo conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, a los que me conocéis, pues directamente llamando al teléfono, escribiéndome un correo, ya sabéis, ¿de acuerdo? Pues vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es Nutanix? Al final Nutanix es una compañía fundada en 2009. En 2011 ya crean su primera venta de producto. Esta venta es al Departamento del Ejército Americano, un proyecto de 10.000 escritorios virtuales, ¿vale? Basado en VMware. A día de hoy ya hay más de 1.400 clientes por todo el mundo. Aquí en España hay más de 20 referencias ya. Con lo cual no vais a ser los primeros en desplegar una máquina de este estilo aquí en España. Hay equipo local, hay 2 personas de Nutanix aquí en España. Y bueno, como bien dice, ya tiene una facturación de más de 300 millones de euros, con lo cual es una empresa totalmente productiva. De momento no está en bolsa, no es una empresa pública, es todavía privada. Me refiero pública con la definición americana, ¿vale? Pero en los próximos meses probablemente salga a bolsa. ¿De acuerdo? Bueno, pues según IDC, es el que tiene el 52% del market share de este tipo de tecnología, es el líder número 1 y directamente estamos viendo que el crecimiento de esas tecnologías está siendo bastante grande. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tiene que tener una infraestructura? ¿Vale? La infraestructura simplemente, como dice Nutanix, tiene que funcionar. ¿Y cómo hacemos que funcione este tipo de infraestructura? Pues haciéndola simple. Cuanto más simple sea una infraestructura, mejor. ¿Por qué? Porque esto va a eliminar problemas. La eliminación de problemas y de problemas de gestión va a solventar la problemática que tenemos en el día a día en el data center, ¿vale? Con lo cual, vamos a eliminar todo lo que es el trabajo de aleatorio y de adivinación de sobre qué problema hay, ¿de acuerdo? Esto se traduce en que una infraestructura tiene que ser invisible. Cuando decimos invisible, es que el administrador de las plataformas reduce mucho el tiempo de resolución de problemas, reduce mucho el tiempo de gestión. Nutanix siempre pone de ejemplo lo que es un administrador de sistemas en Google. Un administrador de sistemas en Google es responsable de 17.000 máquinas. ¿Por qué pone este ejemplo? Al final es responsable de estas máquinas y no las está gestionando una a una, sino que reduce tanto el tiempo de gestión de estas máquinas, sino que se dedica a gestionar lo que hay, los aplicativos que hay por encima de estas máquinas, que reduce muchísimo el trabajo de bajo nivel. ¿De acuerdo? ¿A qué se debe esto? Todo esto se debe a que hemos ido heredando una arquitectura de 3 capas de las grandes bases de datos que había en los 90, debido a que cuando se desplegó vMotion, cuando se desarrolló vMotion, necesitábamos un almacenamiento compartido y la infraestructura que había y la arquitectura que había en ese momento era una arquitectura de 3 capas basada en servidores, una fabric y una cabina de almacenamiento. ¿Qué sucede con esto? Que son 3 capas. 3 capas que dentro de cada capa tiene sus subcapas, ¿de acuerdo? Y tiene problemáticas.
problemáticas totalmente inherentes al medio, como puede ser la latencia. En el momento que hay distintos saltos, pues nos encontramos que el tratamiento de paquetes va a ser dentro de una CPU, como puede ser un switch, ¿de acuerdo? Esto va a dar un tratamiento y va a generar latencias. Pero no solamente vienen de aquí, de las latencias, simplemente vienen heredadas del modo de funcionamiento de la virtualización. Al final pasamos de tener muchas máquinas virtuales que intentan competir por salir por HBAs o por tarjetas de red. Fluid Channel no está preparado para el tema de comprobación de como TCP de errores. Con lo cual, por eso ha habido ese salto y migración a NFS. No obstante, al competir por las HBAs genera un punto de latencia, puesto que ya no tienen esa HBA disponible para ellos solos, sino que es una HBA compartida para múltiples máquinas virtuales, con lo cual puede haber choques. Hay un paso intermedio que es un switch, sea el tipo de conectividad que sea NFS y SCSI, da igual, siempre hay ese salto, ese tratamiento de paquete, aunque sea nimia, genera latencia. Y luego llegamos a lo que es la cabina. Esta cabina, al final todas las cabinas funcionan de un determinado modo, tienen una caché de escritura. Esta caché de escritura está en una controladora en la cual tiene que llegar y escribir primero y luego bajarlo. Todo esto va generando procesos que va generando latencias, por lo cual hay hasta 5 puntos de latencia en un punto donde antiguamente solo había uno, que era el switch de acceso directo a la cabina. ¿Vale? Es bastante caro a la hora de crecer de forma horizontal. Una cabina solo crece de manera vertical. ¿Y por qué crece de esta manera vertical? ¿Por qué gestiona una cantidad de discos? ¿Por qué tiene una determinada caché? Y genera unas determinadas IOPS. Porque cada controladora tiene una pieza que se llama flash caché, tiene una CPU y una RAM que se dedica para gestionar dónde almacenar los datos dentro de esos discos. Con lo cual, estamos metiendo en una o dos controladoras, en el caso de cabinas muy grandes, de 4 controladoras, la gestión de una gran cantidad de datos y de escrituras y lecturas de datos, con lo cual es muy difícil de crecimiento. Aparte, la gestión es individual. Lo que hacemos con esta gestión individual de 3 capas es cargar al administrador de sistemas con más trabajos y tareas de un nivel muy bajo. Con esto, lo que estamos haciendo es que además tengamos que tener conocimiento de muchas plataformas que al fin y al cabo llegan a ser residuales en el uso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué es compleja? Lo primero, hay que comprar. El coste de 3 elementos es mucho más caro que el de un único elemento. Pues al final son distintos fabricantes o el mismo fabricante, distintas unidades de negocio, con lo cual es bastante caro. ¿Qué ocurre? Es muy complejo de desplegar. La integración de todos estos elementos es complejo. ¿Por qué? Porque cada entorno es distinto al otro y hay necesidades distintas. Tienes que tener conocimiento sobre networking, conocimiento sobre las cabinas y conocimiento sobre virtualización. Es muy difícil de gestionar. Hay en compañías en las que está única y exclusivamente una persona gestionando estos 3 elementos o distintos departamentos dedicados para esto, con lo cual incrementa el coste. Es muy difícil de crecer, muy difícil de escalar, como hemos comentado anteriormente. No escalan, no se van uniendo uno a uno, sino que van creciendo individualmente de forma vertical con un límite. Y ese límite es lo que provoca que tengas que ir creciendo de manera individual. Y el soporte, es un multisoporte. Al final, todos hemos tenido problemas en nuestras redes que nos han dado que al final hay que poner a 3 equipos de soporte de distintos fabricantes de acuerdo junto con nuestro equipo. Muchas veces se van pasando los balones de un tejado a otro, por lo cual hasta que llega y hay un soporte específico y reencontramos la resolución, es un tema muy complejo y requiere una gran cantidad de tiempo en resolverse.
¿En qué se centra Nutanix? Nutanix se centra en el crecimiento web scale, ¿vale? Este web scale es un crecimiento totalmente horizontal en el cual vamos metiendo servidores x86 sin ningún tipo de especialización, porque todo esto lo vamos a dar en el software, ¿vale? Y sobre todo distribuidos. Este modo de web scale viene sobre todo de compañías como puede ser Google. Google fue quien empezó a desarrollar tecnología, por llamarlo de alguna forma, de web scale en el año 2003, se dio cuenta. Llegó Facebook, llegó Amazon, Windows Azure, pero hay tecnologías como Baidu, Alibaba, Weibo o Tencent que tienen estas mismas problemáticas. ¿Qué otras compañías tienen también? Yahoo, eBay. Son las grandes compañías que se han dado cuenta antes que nosotros, ¿vale? Que el problema de crecimiento de forma vertical es inoperativo a día de hoy. ¿Qué beneficio tiene? Pues obviamente el web scale tiene varios beneficios que son un crecimiento lineal totalmente predecible, es decir, vamos a ver en cada momento cuánto nos va a costar crecer, porque tenemos un coste unitario. ¿Vale? Son sistemas que siempre van a estar arriba. ¿Por qué? Porque están diseñados de una manera un clúster desde base, con lo cual su intención es siempre que los datos y los servicios estén redundados y siempre disponibles. Al estar toda la magia o todo el poder en el software, la innovación es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque no requiere de integración de elementos hardware. Al ser todo software, simplemente vamos a desplegar nuevas funcionalidades en las cuales el rendimiento se va a verse incrementado. Por poner un ejemplo a día de hoy ya estamos en 4.5 en el sistema operativo de Nutanix, pero de la versión 3 a la versión 3.5 duplicaron los IOPS de rendimiento. De la 3.5 a la 4 pasaron un 40% de crecimiento. Y ahora de la 4 a la 4.5 ha habido entre un 50% de crecimiento de rendimiento en IOPS. Esto es debido simplemente a mejoras en el software, incremento de funcionalidades que lo que hacen que este rendimiento sea bastante alto. Y con la misma máquina que se adquirió, por ejemplo, hace 2 años, estamos aumentando el rendimiento de las máquinas gracias al software. Y esta es la diferencia, principalmente. Una máquina que compramos, una cabina que hemos comprado hace 2 años, solamente la podemos hacer incrementar el rendimiento, incrementando la caché. ¿Vale? Podemos meterle más disco, pero el rendimiento viene en la caché, en la flash caché. De esta manera es una inversión sobre hardware. Aquí no necesitamos nada, cada vez que sea una nueva versión vamos a incrementar en funcionalidades y en rendimiento vía software sin coste alguno. Simplicidad de operación y un lower TCO, o sea, un bajo TCO, con lo cual vamos a recuperar antes nuestra inversión. Bueno, hay una discusión que entre public cloud, private cloud o infraestructura tradicional, ¿vale? Cada uno tiene sus ventajas, obviamente, y sus inconvenientes. ¿Dónde se sitúa Nutanix? Lo podemos llegar a situarlo entre medias, es decir, no vamos a tener una arquitectura tradicional en nuestro entorno, sino vamos a tener una arquitectura del cloud que nos proporcionan Google, Amazon o Windows Azure, entre otros, dentro de nuestro entorno. Vamos a tener esas capacidades de crecimiento de forma horizontal, esa alta disponibilidad, esos incrementos de rendimiento vía software, simplemente en nuestro entorno con Nutanix. Al final, la hiperconvergencia, pues lo que está resolviendo es el problema de los datos. ¿Por qué? Porque al ser convergente, hiperconvergente, está poniendo la computación y el almacenamiento para entornos virtuales en la misma máquina. Con crecimiento totalmente horizontal. Cada vez se va incrementando, necesitamos crecer en capacidad o en computación y vamos a ir metiendo una máquina de una en una. Vale.
¿En qué se basa todo esto? Al final, Nutanix tiene, por así llamarlo, dos capas. La capa de aplicación y la capa de almacenamiento distribuido. En la capa de almacenamiento distribuido, lo que vamos a hacer es eliminar tanto la SAN como las cabinas de NAS, como las cabinas NAS, y vamos a ofrecer servicios referentes al almacenamiento, como pueden ser los snapshots, los clones, la compresión, la duplicación, el HA y el data replication, etcétera, etcétera. En la parte de aplicación, lo que vamos a tener es desplegar nuestros servidores con distintos hipervisores. Estos hipervisores pueden ser SXI, Hyper-V o un KVM desarrollado directamente por Nutanix, totalmente compatible, ¿vale? Que se llama Acropolis Hypervisor. Este Acropolis Hypervisor está basado en KVM y es un hipervisor desarrollado por Nutanix donde está desarrollando muchas funcionalidades que KVM no tenía y que las están trayendo SX, ¿vale? Desarrollando funcionalidades como una alta disponibilidad, como por ejemplo migración de máquinas SXI a KVM, snapshots, data replicación de snapshot y demás funcionalidades bastante interesantes. Dentro de cada Nutanix, como una máquina virtual, aparece la CVM. Esta CVM es una controladora virtual. Esta controladora virtual lo que va a hacer es gestionar las escrituras de las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Las escrituras de las máquinas virtuales a el disco. Estas máquinas virtuales, simplemente estas CVM van a mostrar un data store o n data stores según los que queramos crear a nuestras máquinas virtuales y estas van a escribir ahí sus VMDK en el caso de SXI, ¿de acuerdo? VHD en el caso de Microsoft o imagínense en el caso de Acropolis. Aparte, estas máquinas virtuales lo que hacen es crear un distributed file system que es el que está presentando y donde va a residir todo el software de gestión de todo el entorno de Nutanix. Con lo cual, todos los servicios, todas las configuraciones, todo lo tenemos totalmente garantizado porque en cada propio host van a existir estos servicios y estas configuraciones. Nutanix no es necesario, por ejemplo, hacer un backup de cómo se inicia la máquina. ¿Por qué? Porque en el momento en que se une un nodo nuevo, directamente va a recibir las configuraciones que ya tenían otros nodos y solamente le vamos a tener que aplicar la IP, las IPs del host, del hipervisor, la IP de la CVM y de una IPMI y ya está. Distintos tipos de nodos que van a poder crecer horizontalmente. Aquí, por ejemplo, hay dos nodos que tenemos tanto de computación como almacenamiento y un nodo solamente de almacenamiento. Como podéis ver, podemos empezar simplemente hay que empezar con 3 nodos de Nutanix para crear este clúster. Cada vez que se vaya teniendo un nodo, le vamos a crecer en una cantidad de IOPS y de capacidad de almacenamiento. Si metemos solamente el nodo de almacenamiento, vamos a crecer en almacenamiento, pero no vamos a crecer en IOPS. Al fin y al cabo, estamos metiendo discos SATA, los discos SATA no aportan apenas IOPS. ¿De acuerdo? Importante, distintos tipos de hipervisor, en los cuales todos pueden unirse por debajo. ¿Cuándo tiene sentido esto? Por ejemplo, como hemos visto en esta diapositiva. Si nosotros tenemos hipervisores VMware en los nodos de computación, podemos tener aquí Acropolis, ¿vale? Para no pagar licencias de sistema operativo de VMware y unirlo directamente, con lo cual vamos a tener mezcla de hipervisores en el propio clúster. Esto solamente se va a ver reflejado en el almacenamiento,
¿de acuerdo? No podemos crear clústeres con distintos hipervisores a nivel computación. Como hemos dicho, datos distribuidos, los metadatos y los servicios también distribuidos siempre van a residir en todos los nodos, ¿vale? Y una operación de siempre disponibilidad. Hay distintos tipos, como podemos ver, hay distintas funcionalidades en las cuales podemos basar todos estos datos. Al ser con un coste muy específico siempre por nodo, el crecimiento siempre va a ser horizontal y predecible, lo cual hace que sea mucho más económico que el crecimiento de una infraestructura tradicional. ¿Cuál es el camino a esta era de la infraestructura invisible? Pues Nutanix con se llama ahora Nutanix Stream Computing Platform, con el Nutanix Acropolis, ¿de acuerdo? Nutanix Acropolis es el conjunto total de esta capa de aplicación. Nutanix Prism es la capa de gestión de cualquier Nutanix. Nutanix Acropolis consta de determinadas funcionalidades que hemos visto antes. Un sistema de ficheros distribuido, ¿de acuerdo? Y una fabric de aplicación, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que nos hace es ser una triple S, simple, escalable y seguro. Y lo más importante, es simple. En eso, con esa perspectiva nace Nutanix, hacer simple el data center. Perdón. En Nutanix se puede desplegar también tanto en Amazon como en Azure, ¿de acuerdo? Podemos hacer backups a la nube y tener otro tier más de backup en nuestro entorno. ¿Vale? ¿Cuáles son los beneficios de toda esta situación? Pues que es la simplicidad, todo está aplicado, las reglas son basadas en máquinas virtuales, no hay nada basado en hardware, ¿de acuerdo? Es un único gestión para todo y muy importante, tiene un único punto de soporte. Y cuando digo un único punto de soporte, el departamento de soporte de Nutanix se encarga de dar soporte tanto del hipervisor, sea VMware, sea Hyper-V, sea el de Nutanix, tanto del hardware físico, ¿de acuerdo? Como del software de Nutanix. Cuando se abre una incidencia con Nutanix, se encarga de resolver las 3 puntos. Podríamos hacer un RMA de un disco si hubiera un fallo en algún disco, podríamos resolver un problema de rendimiento en Nutanix o que haya un fallo de VMware debido a que haya un bug. ¿De acuerdo? Muy escalable. Por ejemplo, esto es en entornos de VDI, nos aporta un valor bastante interesante en el cual, por ejemplo, si tenemos que crear un pool de 500 escritorios y sabemos que nos caben aproximadamente, dependiendo del modelo de Nutanix, desde 60 a 120 escritorios por nodo, podríamos ir diciendo que para llegar, podemos empezar con 300 escritorios, con determinadas cantidades de escritorios, y para llegar a los 200 se irían poniendo nodos nuevos que nos cubrieran esta capacidad. Con lo cual, desde un primer momento no es necesario hacer una inversión total o una inversión pequeña y luego tenerla que tirar para poner una cabina que soportará todos los IOPS y las capacidades de estos proyectos. Muy importante, pagas por lo que necesitas. Totalmente está seguro. Al final, como he comentado, el primer proyecto de Nutanix fue en el ejército de Estados Unidos, con lo cual cumple con todas las normativas de seguridad. Muy importante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a realizar a día de hoy? Pues se hace un proceso de autorremediación. ¿De acuerdo?
están totalmente controlando y vigilando esta situación para que si hubiera un problema de seguridad dentro de las máquinas de las CVM se resolviera. Las empresas, perdón, ¿a qué podemos aplicar Mutanis? Pues al fin y al cabo, se puede aplicar para todo el amplio espectro de elementos que a día de hoy existen en un data center. A día de hoy ya está homologado por SAP, ¿vale? Está homologado por Oracle. Hay despliegues de Exchange de más de 50.000 usuarios, despliegues de SharePoint bastante grandes. Se pueden virtualizar grandes bases de datos como SQL y Oracle. Y entornos muy interesantes como de Splunk, de Big Data, de Splunk o Hadoop, en los cuales se comportan como elementos nativos, ¿de acuerdo? Muy importante, se integra tanto con Certo, con Beam, con Commvault, con SRM. De hecho, Commvault en su versión que va a salir ahora a final de año, que van a integrar, se integra directamente con Intel y Snap, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos sacar totalmente funcionalidades avanzadas de estos software de backup. A nivel VDI se integra tanto con VMware como con Citrix. La integración de Citrix con y por ejemplo otros brokers como es UDS, ¿de acuerdo? La integración de Citrix y UDS con Acropolis, ¿de acuerdo? Nos va a evitar el ahorro de costes de licencia sobre la infraestructura. Vamos a poder tener una infraestructura virtualizada de VDI con un virtualizado llamado Acropolis, que es KVM, tanto sirviendo escritorios virtuales de Microsoft, de Linux, con entornos de broker como Citrix o UDS Enterprise. ¿De acuerdo? Bueno, al final, todos los que hemos gestionamos este tipo de infraestructuras, nos volvemos la gestión bastante compleja. Tenemos un montón de herramientas para gestionar que nos aportan distintas información, distintos tipos de funcionalidades, pero al final hace que sea imposible el día a día y vamos sobrecargando. Con lo cual, ¿qué ha aportado Nutanix? Esta página, esta interfaz de gestión de simplicidad de un único clic que lo llama, ¿de acuerdo? Un único clip, ¿de acuerdo? Para gestión, un único clip de, por ejemplo, en Acropolis, de creación de máquinas virtuales, un único clip de operación y de remediación. Lo cual nos hace darnos cuenta de lo elegante y simple que es la herramienta, porque desde un único punto vamos a poder gestionar lo que sería, podríamos llamar, nuestro almacenamiento, nuestro hipervisor, de acuerdo, relativo con Acropolis, nuestro backup, todo desde un único lugar. Con lo cual la operación es mucho más simple, más sencilla y el ahorro de costes laborales es bastante interesante. Nutanix, aparte, tiene funcionalidades como esta que puede ser de cuál es la evolución de nuestra plataforma. Podemos predecir cuándo vamos a necesitar incrementar más memoria virtual, más memoria física, más CPUs, o si tenemos que meter más nodos físicos. O podemos hacer una previsión de qué ocurre si vamos a meter 20 máquinas virtuales nuevas. Nos va a decir qué es lo que necesitamos, cómo se nos va a quedar el clúster actual, si necesitamos algún nodo nuevo o qué sucedería. O, por ejemplo, con el número de funcionamiento de lo que estamos haciendo, de nuestro crecimiento dentro de nuestro data center, nos dicen que nos calculan aproximadamente cuándo vamos a llegar al límite del entorno actual que tenemos. Vale. Como hemos dicho, simplificando la gestión del data center, la gestión del almacenamiento, del clúster, de las máquinas virtuales, de la gestión de la red, ¿de acuerdo?
remediación porque tenemos un sistema proactivo de análisis de alertas del impacto del servicio. Hay un aviso de remediación de cuáles son los pasos a seguir y sobre todo pues de operación, de análisis de qué pasaría si incrementamos o cuáles son las tendencias actual de mi entorno. Bueno, estos son los fundadores de Nutanix y el Board of Director, ¿vale? Simplemente son gente que son de bastante experiencia, que vienen de entornos bastante de empresas que han fundado y con bastante interés, ¿de acuerdo? Soporte. El soporte de Nutanix es bastante interesante, es un soporte 24/7, obviamente. Y a nivel España, los ingenieros de soporte están en Ámsterdam. En Ámsterdam hay 3 ingenieros españoles, ¿de acuerdo? De estos 3 ingenieros españoles, todos, no hay niveles en Nutanix. Todos son ingenieros de escalado. Estos ingenieros, según cogen el caso, son los que lo resuelven porque sus conocimientos, cuando se recibe un caso en Nutanix, directamente estamos un ingeniero de soporte con una carrera bastante interesante, ya con bastantes años de experiencia. No hay niveles 1, 2 y 3. Todo lo da estos ingenieros. Lo importante es, dan un 91 puntos de Net Promoter Score, ¿de acuerdo? Y si se observan otros tipos de fabricantes de la competencia o del mundo tradicional de almacenamiento, el más cercano son 40 puntos. Como digo, cuidan mucho el soporte. ¿Por qué? Porque cuando este soporte tiene conocimientos tanto de físico, del hardware, de la virtualización y del propio Nutanix. Bueno, ¿qué ofrece Nutanix? Nutanix ofrece también un servicio de educación, ¿de acuerdo? De training. Este training le damos aquí en España, en Madrid y en español, ¿de acuerdo? Nosotros somos centro autorizado de training. Hay servicios de consultoría, si quisieran contratar de servicios de consultoría de professional service al propio fabricante, y hay un servicio de abogacía, ¿de acuerdo? Para entornos bastante específicos. Bueno, estos son los clientes de Nutanix alrededor del mundo. Aquí, como he comentado, hay ya más de 20 clientes, con lo cual ya esto empieza a crecer y es una tecnología que está creciendo con un ritmo bastante rápido. Bueno, obviamente, pues que son los testimonios de clientes de la reducción de coste del espacio en el rack. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber atendido a este webinar. Si tenéis alguna pregunta, por favor, decírmela y os intentaré responder. Vale, pues muchísimas gracias a todos.